Bachillerato Sabes, Puentecilla, Guanajuato, invitados por el senador Gerardo Sánchez García. Agradecemos su visita a el Senado de la República. Sean ustedes bienvenidos. Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción sexta del artículo 185 de la Ley Agraria en materia de fortalecimiento de mecanismos alternos de solución de conflicto. A este dictamen se le dio primera lectura en la sesión del 13 de diciembre pasado. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Por instrucciones de la Presidencia, le pregunto a la Asamblea si se aprueba en votación económica que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén a favor, manifestarlo levantando su mano. Quienes estén porque no se omita la lectura, también manifestarlo levantando su mano. Le informo, señor presidente, que sí se aprueba que se omita la lectura. Gracias, senadora secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Se concede el uso de la palabra a la senadora Luisa María Calderón Hinojosa para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. En uso de la tribuna, la senadora Calderón Hinojosa. Gracias, presidente. Quisiera pedir que también me diera permiso de hablar de otro dictamen que tenemos en segunda lectura que modifica los artículos 107 y 108 de la misma ley de reforma agraria. Si me lo permite, entonces hablo de los dos. Se obsequia su solicitud, senadora. Muchas gracias. Tenemos ante ustedes un dictamen que viene de la Cámara de los Diputados, por lo tanto es una minuta que trabajamos juntos las comisiones de estudios legislativos y nosotros, y que tiene por objeto reducir los tiempos de espera de los ejidatarios y de los derechosos de tierras, que a veces pasan años y años y que ahí siguen, muere algún ejidatario y no alcanza a ver que se ha resuelto el conflicto por territorio, por un pedazo de tierra, por un lindero o por las listas de quiénes son sus sucesores. Así que la modificación al artículo 185 tiene que ver con estos derechos que tienen o funciones, facultades que tienen los tribunales agrarios, que es la de dirimir conflictos a través de medios alternos de solución de los conflictos. Pero estos medios alternos de conflicto no llegan a un buen fin de tal manera que luego vuelven a retomarlos, vuelven a iniciar el conflicto, y lo que nosotros estamos, o lo que el autor de esta iniciativa pretende y que nosotros estamos totalmente de acuerdo, es que estos medios alternos de conflicto puedan tener carácter de sentencia ejecutoria siempre que cumplan con los principios de exhaustividad, congruencia y continuidad. De tal forma que cuando se resuelva un conflicto a través de estos medios alternos y que cumplan con estos tres principios de exhaustividad, congruencia y continuidad, puedan ser definitorios. Porque resulta imprescindible que el convenio celebrado por los sujetos agrarios en los medios alternos de solución de conflictos brinden certeza jurídica a las partes del litigio, y por eso se eleva el carácter de convenio, incluyendo en la figura de sentencia ejecutoria cuando se revise que están los tres principios cumplidos. Así que por eso estamos poniendo a su consideración
la discusión de la modificación a la fracción sexta del artículo 185 que sugerimos diga: en cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se lograra la aveniencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el cual deberá cumplir con los principios de exhaustividad, congruencia y equidad, el que una vez calificado en su caso aprobado por el tribunal tendrá el carácter de sentencia ejecutoria. En caso contrario, el tribunal oirá los alegatos de las partes, para la cual concederá el tiempo necesario a cada una y en segundo pronunciará su fallo en presencia de ellos de la manera clara y sencilla. Este es el primer dictamen, una modificación para que los convenios sean considerados como sentencias ejecutorias, y el segundo, la modificación a los artículos 7 y 8 de la propia ley agraria, que tiene que ver con que en estos espacios de tierra que los ejidos les conceden a las mujeres para que sean productivos, número uno, no solo sea producción primaria, sino que puedan tener desarrollo de otro tipo de actividades, que puede ser procesamiento o que pueda ser comercialización y actividades industriales en esa tierra, en ese espacio que se les concede. Y la segunda propuesta tiene que ver con que no importa si las mujeres que están ahí mayores de 16 años son derechosas o no, sino que simplemente por ser mujeres puedan participar en estas unidades de producción rural que ya se conceden en los ejidos, para que las mujeres que viven en ese ejido puedan participar en las actividades productivas. Y eso es cuanto, presidente. Son dos dictámenes a discusión: que haya la sentencia ejecutoria y que las mujeres, independientemente de su condición como integrantes de un ejido, puedan participar en actividades productivas y no solo en actividades primarias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Calderón Hinojosa. El dictamen está a discusión. En virtud de que no hay oradores registrados, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Para ilustración de la Asamblea, solo estamos votando un dictamen.
de emitir su voto. Consulta a la Asamblea si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Itzel Ríos, a favor. Senadora Sansores, a favor. Senador Zoe Robledo, a favor. ¿Alguien más falta por emitir su voto? Presidente, conforme al tablero electrónico de votación, se emitieron 72 votos a favor y 0 en contra. Gracias, senadora secretaria. Es pertinente aclarar a la Asamblea que en este acto se aprobó la reforma a la fracción sexta del artículo 185 de la Ley Agraria exclusivamente. La senadora Calderón argumentó a favor de 2 dictámenes. El siguiente será votado en un momento más. Queda aprobado en consecuencia en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforma la fracción sexta del artículo 185 de la Ley Agraria. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Pasamos ahora a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 71 y se adiciona un 8º párrafo al artículo 108 de la Ley Agraria en materia de la unidad agrícola de la mujer. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen referido. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, presidente. Gracias, senadora secretaria. Hice referencia hace un momento que la senadora Luisa María Calderón presentó ya este dictamen en su intervención hace unos momentos. Se abre la discusión en lo general. Ha solicitado el uso de la tribuna la senadora Silvia Garza Galván. La senadora. Ya está, perdón. Perdón, senadora. Senadora, una disculpa, permítame un segundo. Senadora Hilaria Domínguez, le ofrezco una sentida disculpa por no haber respetado el orden en el que se registraron los oradores solicitantes. Octavio, no tengo ningún problema si pasa ¿Perdón? primero. Senadora Hilaria, ¿tendría usted prelación para poder intervenir si es tan gentil de hacer uso de la tribuna? Sí. ¿Posteriormente a la senadora Silvia o en este momento? Gracias. Le agradezco su gesto de generosidad. Gracias, senadora. Con su permiso, senador presidente, compañeras y compañeros senadores, el día de hoy me permito expresar mi apoyo a la presente minuta con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 71 y se adiciona un párrafo al párrafo 8º al artículo 188 de la Ley Agraria. Considero que el fortalecimiento de las actividades de la mujer en el campo permitirá dar un impulso sin precedentes al sector agroalimentario mexicano. En este caso en particular, la participación de la mujer campesina a través de unidades agrícolas e industriales es de suma importancia. Y doy un dato. La Zagarpa, en el recién publicado Atlas Agroalimentario 2016, resalta el papel de las mujeres trabajadoras del sector agrícola como un elemento necesario para impulsar el desarrollo de la economía del país, inclusive para ayudar a erradicar la pobreza y el hambre de una manera más rápida y efectiva. Y coincido plenamente en este texto. Al desempeñarse como agricultoras, ganaderas, comerciantes y empresarias, las mujeres empoderan su intervención en el sector
y combaten los estereotipos de género que les imposibilitan el acceso equitativo a los recursos y servicios productivos que precisan para conseguir un mayor rendimiento. En cuanto a la situación actual que guardan las mujeres en el campo, en el documento antes citado se estipula que a nivel nacional el 78.8% de las unidades de producción son responsabilidad de hombres, mientras que el 21.1% son de mujeres. Y así nos da una serie de datos que vemos cómo está el desequilibrio enormemente en ambos géneros. Estas cifras, es evidente que en el país existe la necesidad de participación y organización más efectiva de la mujer en los ejidos y el reconocimiento de los derechos de las mujeres como sujetos agrarios y en igualdad de condiciones con el género opuesto. Concuerdo con la comisión dictaminadora en el afán de salvaguardar las garantías constitucionales de igualdad. El fomento a las unidades agrícolas industriales de la mujer permitirá a las mujeres rurales, sin importar, porque esto es de suma importancia, sin importar su carácter dentro del núcleo agrario, a desarrollar actividades de producción de forma organizada. Dichas unidades brindarán certeza jurídica que posibiliten la comercialización de sus productos sin importar su condición dentro del medio rural, a través de formas asociativas más claras y precisas que permitan fomentar y promover su desarrollo. Compañeros y compañeras senadoras de la República, hay mucho trabajo, hay mucha tarea por hacer para llevar a cabo esta igualdad en el campo, este reconocimiento de los derechos de las mujeres campesinas, de las mujeres ejidatarias, de las pequeñas mujeres de propiedad privada. Solamente lo que necesitamos hacer es que no quede como una figura jurídica hasta ahí, sino que se conviertan en opciones reales de desarrollo para las mujeres en el ámbito rural. Y esto será un gran paso para México y un gran paso, sobre todo, para dar esta figura a las mujeres rurales, a nuestras mujeres campesinas que tanto bien hacen y sobre todo que trabajan con tanto amor la tierra y también dentro de esto llevan estos productos a la familia, que es lo principal y por lo que estamos aquí. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Silvia. Corresponde ahora el uso de la tribuna a la senadora Hilaria Domínguez Arbizu del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para hablar a favor. Senadora, y le reitero nuestras sentidas disculpas. Con su permiso, presidente, y con el cariño de saludar a mis compañeras senadoras y senadores, deseando el mayor en lo personal, en su vida familiar y en su profesional, que Dios los bendiga en este 2017. Honorable Asamblea, el tema que hoy abordamos nos da muchísimo gusto que en Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, y que viene de Cámara de Origen de la Cámara de Diputados al Senado de la República, habemos de aprobar el día de hoy. Para las y los hombres que nos dedicamos a las tareas del campo, estamos gratamente muy contentos, sobre todo para nosotras las mujeres, porque una de las grandes preocupaciones que traemos ahora y de los retos fundamentales es que empoderemos a la mujer campesina en las actividades productivas, como ya lo está haciendo en el rol principal de encargarse de madre, de trabajadora del campo y responsable de sus hijos ante la migración de su pareja que se va a Estados Unidos o a otra entidad federativa a buscar mejores horizontes para sostener a su querida familia. Hoy, con las reformas que damos a la fracción
6 del artículo 185 en la ley agraria. Avanzamos en una etapa jurídica sustantiva, porque permite ahora que la sentencia sea ejecutoria. Esto quiere decir que cuando hay convenios, los juicios se recomienda siempre la medianía, la conciliación, los convenios, para evitar los tediosos, largos juicios que se tienen sobre todo en el tema agrario. Y que la justicia agraria sea pronta, expedita, como así lo demandan los campesinos mexicanos. Por eso la sentencia, la ejecutoría, tiene que ver mucho para que quede cosa juzgada. De otra manera, reviven expedientes tras expedientes los promoventes en los juicios y es interminable, duran muchos años. Y es una desestabilidad cuando se trata de una disputa de un derecho agrario entre familia, o de un ejido a otro, o de un estado a otro, como es el caso de Jalisco, del estado de Jalisco y Nayarit, que hoy traemos un problema muy grave de San Andrés Comiapan con los ejidos hermanos de Nayarit, que es San Juan Peyotán, Santa Rosa y Soquipan, que ambos son de área huichol. Por eso celebro que esta ejecutoriada que quede plasmada en el artículo 185 de la fracción 6 de nuestra ley, para que los tribunales agrarios, que son los facultados de hacer este trabajo jurídico, pueda quedar establecido y cierre ahí el caso de inmediato. Por otra parte, en el tema del artículo 171 de nuestra ley, que modifica en su forma y adiciona un octavo párrafo del artículo 108. Lo celebro porque en la Ley Federal de Reforma Agraria, en el artículo 104 y 105, antes de las reformas al 92, en efecto, existían las Guayín, que eran unidades agrícolas industriales para la mujer campesina, y obligaba a la Asamblea General de Ejidatarios y de Comuneros a dejar la parcela más cercana al núcleo agrario, con el propósito de integrar a las mujeres campesinas al desarrollo integral, productivo, ya sea en una granja, ya sea en una pradera o de ganado de doble propósito, porcino, etcétera, etcétera. Que tuvieran una actividad colectivamente en la que les permitiera tener un ingreso adicional al que pudieran tener o mantener a sus hijos con esa parcela. En la transformación que se ha tenido de los años, los pueblos han crecido y se han urbanizado. Muchas de esas parcelas Guayín o parcela agroindustrial de la mujer campesina quedaron en medio, como muchas parcelas escolares. Y que hoy la Asamblea, o a veces compañeritos que quieren pues venderla y despojar a la mujer campesina de esa parcela que le corresponde legítimamente y que le fue dotada a la hora de la asignación por votación democrática de las y los mayoría de los ejidatarios o comuneros del núcleo agrario, de los 32,000 que tenemos en el territorio nacional. Con estas reformas que hacemos al artículo 71 y adición a un octavo a 108, regresamos la figura de la unidad agrícola industrial para la mujer campesina. Le damos certeza jurídica a las mujeres y a la parcela que ya está asignada a las mujeres. Y al mismo tiempo, en donde no la tenemos, tendremos que gestionar, luchar para que así sea y se cumpla con lo estipulado en esta ley, a la que hoy solicito comedidamente, en nombre de mis compañeras y compañeros, que integramos la Comisión de Reforma Agraria para su voto y aprobación, para que quede plasmada en nuestra ley agraria y posesionemos a las mujeres campesinas. Y entonces demos cabida al programa FAPA y al campo en tus manos, que tendrá que ver mucho con este presupuesto que el presidente Enrique Peña Nieto pone en las mujeres campesinas para empoderarlas. Hoy más que nunca
necesitamos darle los instrumentos jurídicos que queden plasmados y el instrumento crediticio para que la mujer se integre como debe de ser. Cabal, que se quede en México, que se quede con su familia, que se quede en la comunidad, pero que produzca, que tenga un honesto y un amplio medio de vida para subsistir. Muchas gracias, les apreciamos mucho y les pedimos a ustedes comedidamente su voto para que quede plasmado en nuestra ley agraria este precepto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Domínguez Arbizu. Al no haber más oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto. En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación.
Consulto a la Asamblea si falta alguna senadora o senador por emitir su voto. Senadora Margarita Flores. ¿A favor? De nuevo pregunto, ¿falta algún senador o senadora por emitir su voto? Senador Casillas. A favor. Senadora Cuevas. A favor. ¿Alguien más? Senador. Doctor. Presidente, conforme al tablero electrónico se emitieron 70 votos a favor, 0 en contra. Gracias, senadora secretaria. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se modifica el artículo 71 y se adiciona un octavo párrafo al artículo 108 de la Ley Agraria. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se declara el 15 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Lucha contra el linfoma no Hodgkin y linfoma Hodgkin. A este dictamen se le dio primera lectura el 13 de diciembre pasado. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen referido. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Si se omite la lectura, presidente. Gracias, senadora secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de solo un artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Se concede el uso de la palabra a la senadora Andrea García García para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. En uso de la palabra a la senadora García. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, a nombre de las comisiones dictaminadoras y del senador López Brito, presidente de la Comisión de Salud, vengo a presentar 3 dictámenes con proyecto de decreto por lo que se declaran 3 días nacionales con el fin de concientizar a la población con diversos fines. El primero de ellos tiene que ver con que se declare el 15 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Lucha contra el linfoma no Hodgkin y el linfoma Hodgkin. En principio, tenemos que decir que los linfomas son un conjunto de enfermedades cancerosas que se desarrollan en el sistema linfático y su gravedad consiste en que este sistema es el encargado de llevar por todo el cuerpo los glóbulos blancos que defienden al cuerpo de los gérmenes. Este cáncer es también conocido como un tumor sólido hematológico para diferenciarlo de las leucemias y se produce debido a la proliferación de células anormales en los tejidos linfoides. El linfoma de Hodgkin es curable en un 80 y 85% si se diagnostica con oportunidad. Por su parte, el linfoma no Hodgkin tiene una cura entre el 70 y el 90%. Sin embargo, uno de los grandes males que existen en nuestro país con estas y otras enfermedades se debe a la falta de cultura que tenemos en México para ir a revisiones médicas de rutina. Algunos de los síntomas que las personas con linfoma pueden presentar son inflamación no dolorosa de los ganglios linfáticos del cuello, axilas o la ingle, fiebre que no desaparece, pérdida de peso sin razón aparente, sudores nocturnos que generalmente empapan, picazón generalizada que puede ser intensa, fatiga y dolor en los ganglios linfáticos que se desencadena con la ingesta de alcohol. Por ello, la población debe estar siempre alerta a los cambios, ya que cada quien debemos conocernos y no omitir los avisos que nuestro cuerpo nos da para asistir al doctor y lograr un diagnóstico oportuno. El segundo tema que nos atañe tiene que ver con otro cáncer, el cáncer cervicuterino.
Afortunadamente, podemos decir que este es uno de los cánceres que hoy en día más se conoce y por ello se lleva a cabo con mayores acciones de prevención, detección y tratamiento. No obstante, a pesar de que la tasa de mortalidad ha continuado disminuyendo, de acuerdo con cifras del anexo estadístico del informe de gobierno, se reporta una baja en niveles de cobertura de detención y la segunda en la participación en cursos de capacitación para su detección, lo que puede significar un repunte de dicha enfermedad. Por ello, las comisiones dictaminadoras coincidimos en aprobar el decreto por el que se declara el 9 de agosto de cada año como el Día Nacional del Cáncer Cervicouterino, toda vez que a partir de la celebración de este día se desencadenan una serie de acciones que lleva por diversos medios, como las redes sociales, por ejemplo, y la información a todas las mujeres y hombres, de tal manera que ambos pueden conocer consecuencias, síntomas y formas de prevención que pueden salvar a las mujeres de padecer un cáncer. Finalmente, quiero hablarles del tercer dictamen que tiene que ver con el Día Nacional contra el Consumo Problemático de Bebidas Alcohólicas, a celebrarse el día 15 de noviembre de cada año. El consumo problemático del alcohol puede ser uno de los temas más difíciles de la salud pública de nuestro país, ya que a diferencia de otras enfermedades que arrojan síntomas con los cuales podemos acudir al médico, aquí es la aceptación de cada persona de reconocer que tiene un problema y lo quiere solucionar. Al respecto, debemos de decir que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el consumo en exceso de bebidas alcohólicas arroja cifras alarmantes. Del total de muertes en el mundo, el 5% tiene que ver con el consumo nocivo del alcohol, lo cual equivale a 3.3 millones de decesos. Asimismo, tiene que ver con el desencadenamiento de más de 200 enfermedades. Las discapacidades adquiridas en las personas de entre 20 y 39 años en gran medida son atribuibles al consumo nocivo del alcohol, donde los accidentes involucran una gran parte de estas. Como podemos observar, los cambios que nuestra población tiene se deben en gran medida a la adopción de diferentes formas de vida, muchas de las cuales se adoptan a partir de los contenidos de televisión, películas, series y videos musicales, donde los más afectados pueden ser niños y adolescentes. Sabemos que la primera droga de consumo es el tabaco, a los 12 años, y de ella se puede derivar el consumo de alcohol. Por lo que con la celebración de este día se busca concientizar no solo a quienes consumen alcohol, sino a toda la población para que esté alerta en su entorno. Una familia puede con su apoyo revertir una situación de consumo problemático de bebidas alcohólicas. Por ello, compañeras y compañeros senadores, solicito todo su voto a favor de estos tres dictámenes con los que se busca la declaración de 3 días en torno a importantes enfermedades que pueden prevenirse, tratarse y sobre todo mantener una población joven y adulta sana, con calidad de vida y que pueden representar un gran desarrollo para nuestro país, si goza de óptimas condiciones de salud. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, senadora Andrea García. Está a discusión. La senadora Angélica Araujo Lara entregó el texto de su intervención, el cual será integrada al diario de los debates. Al no haber más oradores registrados, se declara suficientemente discutido y se reserva para su votación nominal en conjunto con los otros 2 dictámenes que proponen fechas conmemorativas. Tenemos ahora la segunda lectura de otro dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se declara el 9 de agosto de cada año como el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Cervicouterino. A este dictamen se le dio primera lectura en la sesión del 13 de diciembre pasado. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura.
Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen referido. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, presidente. Gracias, senadora secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. La presentación de este dictamen ya fue expuesta por la senadora Andrea García. Está a discusión. Informo a la Asamblea que se recibió el texto de la intervención de la senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, el cual se integrará al diario de los debates. Al no haber más oradores registrados, se declara suficientemente discutido y se reserva para su votación nominal en conjunto con el tercer dictamen que propone una fecha conmemorativa. Pasamos ahora a la segunda lectura de otro dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se declara el 15 de noviembre de cada año como el Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas. A este dictamen se le dio primera lectura en la sesión del 13 de diciembre pasado. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen referido. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite, presidente. Gracias, senadora secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de solo un artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Asimismo, la presentación de este dictamen ya fue expuesto por la senadora Andrea García. Está a discusión. Se informa a la Asamblea que la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitó que se inserte su intervención. Perdón, está presente la senadora, tiene uso de la tribuna. Perdón. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, quiero expresar mi apoyo al presente dictamen a una propuesta que fue presentada por mi compañera senadora Verónica González. Esta propuesta se desprende a causa de los graves problemas que tiene nuestra sociedad en consumo nocivo del alcohol. La Organización Mundial de la Salud señaló que alrededor de 3.3 millones de personas murieron en el año 2012. Y estima que una persona mayor de 15 años consume 6.2 litros al año. Esto genera altos índices de dependencia hacia esta bebida, por lo que se ha incrementado el número de enfermedades asociadas a la misma, entre las que se encuentran la tuberculosis y la cirrosis hepática. El Informe Mundial de la Situación sobre el Alcohol y la Salud del 2014 muestran que mientras en 2005 el promedio de consumo fue de 5.1 litros por persona al año, para el 2010 la cifra incrementó a 5.5 litros y después se estima que subió en algunos casos hasta 18 litros por persona. En nuestro país, aunque está prohibida la venta de alcohol a menores de edad, el Centro de Ayuda al Alcohólico y sus familiares demostró que el 63% de la población consumidora fueron jóvenes de entre 12 y 24 años. A esto debemos agregar la enorme cantidad de problemas que advierten y que se derivan del consumo excesivo del alcohol y que repercuten directamente en múltiples aspectos de la vida diaria, en la familia, a nivel legal y académico. El Centro Nacional para la Vigilancia Epidemiológica ha señalado que el alcohol es la primera droga de consumo entre la población que consume alguna sustancia adictiva. Nuestro país ocupa el 7º lugar a nivel mundial en las muertes por accidentes de tráfico, donde el abuso en el consumo de alcohol está fuertemente vinculado a las personas que sufren estos accidentes.
Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía contabilizan 34 casos diarios por enfermedades del hígado, producto de la adicción al alcohol, generando una muerte cada 40 minutos por esta causa. Si bien hemos trabajado diversas políticas orientadas a concientizar a nuestra población sobre el consumo nocivo de bebidas alcohólicas, la cifra muestra que continuamos teniendo serios problemas en esta materia. Por lo tanto, esta propuesta fortalece las acciones orientadas a hacer conciencia sobre la gravedad del problema, alertar a nuestra población y difundir las consecuencias sociales e individuales que genera su consumo en exceso. El establecimiento de una fecha específica para combatir el consumo problemático de las bebidas alcohólicas tiene la intención de adoptar estilos de vida más saludables que mejoran la calidad de vida de muchas personas. Las adicciones en la actualidad son un problema de salud pública que atenta contra el individuo y su entorno, generando problemas para su familia y ámbitos laborales o escolares que impiden un sano desarrollo de la persona y suman riesgos por inseguridad y violencia para el resto de la población. Por esto mi voto será a favor de esta propuesta, pues es necesario que tomemos medidas inmediatas ante el incremento de menores que beben en exceso. Como Estado, somos un ente protector de derechos de millones de niñas y niños y adolescentes que deben de gozar de un entorno saludable, lejano a las adicciones. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora Cuéllar Cisneros. Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación de los 3 dictámenes de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal de los proyectos de decreto. Muchas gracias. Sí. Luego le agregamos un asunto de la Junta, ¿no? Ok.
Pregunto a la Asamblea si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Consulto de nuevo si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron 67 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, senadora secretaria. En consecuencia, quedan aprobados en lo general y en lo particular los siguientes proyectos de decreto. Le solicito a la Secretaría tome nota del voto de la senadora Mariana Gómez del Campo, del senador Jorge Luis Lavalle, del senador Miguel Romo. A favor, los tres. Serían un total de 70 votos, presidente. A favor. Gracias, senadora. Quedan aprobados en lo general y en lo particular los siguientes proyectos de decreto. 1. Por el que el Congreso de la Unión declara el 15 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Lucha contra el Linfoma no Hodgkin y Linfoma Hodgkin. Otro por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de agosto de cada año como el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Cérvico-Uterino. Y otro por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 15 de noviembre de cada año como el Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas. Se remiten los tres proyectos de decreto a la Cámara de los Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Informo a la Asamblea que recibimos de la Junta de Coordinación Política el calendario de sesiones para el segundo período ordinario del segundo año de ejercicio de la presente legislatura. La Asamblea queda debidamente enterada. Remítase copia a la Cámara de los Diputados y publíquese en la Gaceta. Compañeros senadores, hago de su conocimiento que el senador Javier Lozano Alarcón entregó en esta mesa directiva el pasado 30 de enero 10 iniciativas que proponen reformas a diversos ordenamientos. La mesa directiva acordó dar turno directo a dichas iniciativas y en la Gaceta se publicarán los proyectos con sus respectivos turnos a comisiones. Les informo ahora que a solicitud de la senadora Silvia Garza Galván, esta presidencia amplía el turno para que emita opinión la Comisión Especial de Cambio Climático al proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8 y 9 de la Ley General de Cambio Climático. La misma comisión participará con opinión en el dictamen del proyecto devuelto para reformar el artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático, como lo conoció en su inicio en la aprobación del 28 de abril del año 2015. Por petición del senador Jorge Toledo Luis, esta presidencia dará turno directo a su iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 7º de la Ley General de Educación a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. Los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al diario de los debates. Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo miércoles 8 de febrero a las 11 horas. Se levanta la sesión.